Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Yo tengo que preguntarte una cosa porque vamos a hablar de comida, de productos gourmet, y a mí eso me encanta, tú lo sabes. Es mi debilidad, pasión. es mi debilidad. Entonces yo quiero preguntarte, Orgullo ahora que friki, se acerca, Curro. orgullo friki pero absoluto, de verdad. Lo que yo quiero preguntarte es, ahora que se acerca la Nochebuena, la Navidad, Nochevieja, comidas de empresa, comidas con amigos, familia, etcétera, ¿qué cosas son esas que te gustan a ti? Porque todo acá muerto de comida, pero hay algunas cosas que tú sabes que tú en Navidad quieres comerte. Pues mira, son cosas que a la mayoría de la gente no le gustan, pero yo, por ejemplo, siempre voy rebuscando, tanto en el roscón como en la carne guisada, Sí. la fruta escarchada. ¿De verdad? Sí, Anda. lo sé. He nacido con esa tara, me encanta. Y las guindas, por ejemplo, hace años que ya no las veo porque la verdad es que me las compraba mi abuela, pero Casa Mira de Calle Larios tenía unas guindas que eran espectaculares. Es que la repostería de Ya miras, después, claro, ya después sensacional. al final pues te vas acomodando y tal y las terminas comprando en los botecitos de Sí, las sí, migas, sí, pero sí. no tiene nada que ver. No, Pero en absoluto. una de mis debilidades de esas tontas de Sí, Navidad, sí. que además siempre los que me conocen es, venga, no, la fruta escarchada para Ana. Es como... Y yo la voy cogiendo, esa. Me encanta. Mira, Bueno, y está después un curioso. montón de cosas, claro. Bueno, sí, pero... Fíjate, de turrones y de mantecaos no soy mucho. Pero, por ejemplo, me encantan los borrachuelos de miel. Uy, es que eso es... Sí. Bueno, eso son palabras mayores. Pero si me pones la bandeja de Sí, turrón sí. delante, me la zampo. Pero que no es algo que... Y el roscón de Reyes me encanta. Bueno, pues para meternos en situación... Podría seguir yo aquí hasta No, mañana. y yo también, pero- lo que pasa es que no me quiero lanzar porque quiero dar paso a quien nos acompaña hoy otra vez, que ha vuelto al podcast y lo agradecemos enormemente, que es Fernando Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bueno. Feliz Navidad, Buenos días y Fernando. felices fiestas. Qué alegría tenerte Ya de tenemos nuevo. la Nochebuena aquí a la vuelta de la Encima. esquina. Absolutamente. ¿Qué te gusta a ti de toda la parafernalia Bueno, yo soy especialmente gastronómica navideña? goloso, pero soy poco turronero. Pero es verdad que me gustan mucho los helados y en general todo tipo de golosinas. Y bueno, y las cenas de Navidad, pues maravillosa. El roscón de Reyes, todo lo que has dicho antes, yo me quedaría con el roscón de Reyes. O el roscón de Reyes, a mí me encanta. Sin relleno. Sin relleno, a mí también. A mí Los me gusta. Y piñones. mucha fruta escarchada. Los piñones, por supuesto. Los exactamente. piñones de Casamida también estaban que muy es buenos verdad. también, me acuerdo, están muy buenos, muy Qué buenos. bueno. Sí. Y el turrón de yema, eso sí, me gusta también. Yo es que no soy tan dulcero, yo tengo más asociado cosas más saladas, ¿no? Me refiero a, mira, Pues venga, cosas tan tontas como el sí, huevo que- hilado, que el antes lo huevo hemos estado hilado. comentando, bueno, es una el cosa huevo muy hilado me navideña, encanta. aunque yo por lo menos no me como más que Pero en eso no es Navidad. salado. No es salado, pero digo como cosas que están más relacionadas con el salado, por ejemplo, todo lo que son pescado al horno, Claro. patas de cordero, de lo que sea. Oh, Lo qué tengo muy bueno. asociado a Navidad, o en mi casa siempre ha estado muy en Navidad y son cosas que al final siempre me gusta probar. Y luego los vinos también, por supuesto. Hombre. Nos vamos a meter poco a poco entonces en dinámica. Vamos a ir, porque yo creo que ya la gente exactamente. estará pensando de estos van a ¿Esto hablar de qué hoy va? de zampar. Y efectivamente, amigos, hoy vamos a hablar de esos ultramarinos clásicos, ese paseo por, bueno, iba a decir por los comercios tradicionales de Málaga, pero también por nuestra propia memoria, la memoria de nuestra niñez, la reciente, que todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de algunos, y qué mejor que hacerlo con motivo de la Navidad. Exactamente, yo creo que era visita obligada, ¿no? Pasarnos por esos ultramarinos que cada vez por desgracia quedan menos, especialmente en el centro de la ciudad. Y aprovechando precisamente esta fecha, queríamos darnos un paseo por Ultramarino Zoilo porque Fernando escribió un artículo muy chulo hablando de su historia y del personaje de Zoilo, que por cierto, yo pensaba que era un apellido. Y no, es nombre. Es un nombre. Es un nombre, y yo eso no lo sabía. Y además su hijo también se llama Zoilo. Qué bueno. Su hijo mayor. Yo es que vivo en la Plaza de la Merced, vivo al lado de la Plaza de la Merced y claro, yo soy cliente asiduo de Zoilo. Realmente quedan 3 ultramarinos finos en el centro, queda la Mallorquina, Ujú. luego queda Juan de Dios Barba, la Mallorquina en la Plaza de Felisain, Juan de Dios Barba en calle Martínez y Zoilo Montero, de todos los que hubo en los años 70, 80, 2000, por todos recordamos quizá Casacano, en Eso la Plaza del efectivamente. Carbón, Los Alpes, en calle Calderería, Cosmópolis, en calle Larios. En Calle Larios, sí. Y algunos más que ahora mismo se me... La Genovesa, ¿no? También. Efectivamente, la Plaza de Uncibay, la Genovesa y algunos más que... Hay algunos que tú tienes mencionado mencionado en el artículo que lo tengo aquí destacado, pone la fabulosa charcutería del Y Central. el Central. El Yo- Café Central tenía una charcutería maravillosa. Yo no sé si todo esto que estáis hablando, Cosmópolis, Los Alpes, la Genovesa, Casacano, lo recordáis muy recientes, porque yo, por ejemplo, la Genovesa sí me suena como nombre, pero el resto no yo creo que no he conocido Sí. ninguno, o al menos no he sido consciente. Sí, yo me acuerdo mucho de Cosmópolis en Calle Larios. Sí. Y tú piensas que Los Alpes, que fue maravilloso, cerró en el 94.
no es tampoco hace tanto. Perdona, Fernando. Sí. Es que yo creo que en el 94 ocurrió. Yo sí he nacido, que tengo un año. ¿Habías nacido? En el 93, yo soy el 93. Ah, bueno. Yo tenía un añito en el 94. Y la Claro, charcutería es que del es- Central, que está a la misma esquina de la Plaza de Constitución con calle Santa María, yo recuerdo haber comprado ya a principios de los 2000. Sí. Sí, a principios del 2000. Sí, es lo que os poco, preguntaba, que eso estaba al fin y al allí. cabo es reciente, que no es que estamos hablando de negocio de hace No, no, años y años, no. claro. Es relativamente reciente. Y bueno, ya los que quedan por el final de calle Granada, Zoilo, efectivamente. Y después hay uno enfrente que, si bien no es tan tradicional, que vende todo el año roscones pequeñitos de Reyes. Sí, la Que a mí me encanta princesa. cómo se... La Ahí, princesa. justo. Que es entre charcutería y Sí, pastelería. Claro. Efectivamente. Y venden todos los años, durante todo el año. Que yo tomo roscón de Reyes durante todo el año porque me encanta. Hay otros negocios también que, bueno, no están situados en el centro, pero a mí me gusta también recordar, porque creo que tiene mucho mérito con la Málaga en la que estamos, la Manzana de Oro, que se encuentra justo en la Malagueta. En la en la Malagueta, exactamente, que otro lugar como, bueno, no sé si considera ultramarinos, pero Claro sí, que en definitiva Lo que es... pasa es que y de hecho Juan de Dios Barba, uno de sus hijos, tiene también otro en la Malagueta que ha recibido incluso premio a nivel Sí, ¿no? nacional como uno de los mejores 10 ultramarinos que hay en España. Claro, ya como el centro se ha ido despoblando, pues estos ultramarinos se han ido a Exactamente. los barrios. Es que es verdad pero que lo que se compra allí es diferente. Tiene otro sabor, Es diferente. casi literalmente y casi... Quizá al final, bueno, pues han caído, pues todos ellos víctimas pues, de la comodidad de ir a una gran superficie y tener pues todo a mano, más cosas a mano, más surtido, Ujú. más barato quizás. Pero cuando recuerdas ese sabor antiguo y recuperas esa memoria, es que da una pena haberla perdido. Totalmente, y también cuando vas a comprar quieres vivir la experiencia también, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que Sí, quieres que todo siga igual, no esa quieres que haya atención. tampoco esa renovación, quieres esa atención más exclusiva, Efectivamente. quieres que la decoración no sea nueva, sino que siga siendo la misma que tú acostumbras o que tú Pero recuerdas, es verdad que quieres el eso. producto, el jamón York que vende Zoilo, lo lleva vendiendo 60 años. Y el Yo le de Calle pregunto a él, Martínez. y el de Calle Martínez es el Espectacular. mismo proveedor de hace 40, 50, 60 años. Son los mismos proveedores Ujú. que vendía a lo mejor a sus padres o los antiguos propietarios, y los siguen manteniendo, Y se con nota, lo cual ¿eh? los sabores no han cambiado. Ujú. Sí. Eso, Efectivamente. muy Ahora ya importante. que no nos podemos tomar un tomate y una lechuga, Sí. ¿verdad? Que sepa, digamos. Hemos Sí, sí, perdido sí. ese sabor, hemos perdido muchísimos Sí. sabores, muchos. Totalmente. Sobre todo en el tema del cultivo, de la tierra. Y cuando lo recuperas, pues maravilloso. Eso es importante destacarlo y por eso creo que no es necesario también que nos metamos, porque también forma parte de la historia de Málaga, historia sobre todo reciente, de esos sabores, de esos recuerdos que tenemos. Y vamos a personificarlo en este caso en Zoilo Montero, que como Fernando escribió, es una persona que nació en Sevilla realmente, o sea, él no es malagueño. Nació en un pueblo de Sevilla que se llama Herrera y tiene ahora mismo 88 años, con lo cual yo creo que, por lo menos en el centro de Málaga, yo no sé si en el resto de Málaga capital o en la provincia, pero por lo menos en el centro de Málaga es el comerciante más antiguo, ahora que se han jubilado ya los arriberes de calle Santa María de la Ferretería, del Llavín. Yo creo que ahora mismo es el comerciante más antiguo con 88 años y lo podemos seguir viendo en la tienda porque baja Efectivamente. por la mañana y por las tardes. Exactamente, No, sí, sí. ahora algunos días de frío a lo mejor no baja, pero baja prácticamente por la mañana y por las tardes. Y él se vino a Málaga porque es verdad que él me estuvo contando que su padre y su abuelo eran taladores, él dice talaores, como se decía en Sevilla, o sea, personas que se dedicaban a podar los árboles, a coger leña y en general a cuidar los olivos cuando se recogía la cosecha y todo eso. Y él se vino a Málaga muy jovencito, con 13, 14, 15 años, se vino a Pedregalejos porque un tío suyo tenía allí una tienda de ultramarinos. Y entonces él recuerda haber hecho servicio a domicilio en los años 50 en Pedregalejo, cuando se hacía entonces en bicicleta, y subir al Colegio de la Asunción, ir al Colegio de San Estanislao, y cómo repartir por todas las casas de allí de Pedregalejo. Y ya poco después, al final, ya al principio de los 50, se vino al centro porque un tío suyo, Isidoro Álvarez, fue el que cogió el traspaso de la tienda de ultramarinos de calle Granada, con lo cual él está allí desde principios de los 50, o sea que lleva allí 73 años o 72 años lleva allí en la misma tienda. Toda la vida. Yo Ya creo se que- podrían contar casi con los dedos de una Sí. mano esos comercios. Después del cierre del Café Central, de la zapatería, de la alpargatería Hinojosa, Exactamente. quedan casi con los dedos de una mano, ¿eh? Con lo de una mano. Sí. Sí. Y bueno, y un ultramarino que no hemos nombrado y que es importantísimo es Prolongo, que ha cumplido ahora 200 años. Eso es. Efectivamente. Que yo creo que en Málaga una empresa llega a 200 años. Llegó Álvarez Fonseca, que cumplió 200 años. La Peira,
y yo creo que pocos me han llegado a los 200 años, y es que Prolongo empezó con un comerciante hijo de genoveses que se llamaba Rafael Prolongo Gutiérrez en 1820. Se fundó en calle San Juan y era una tienda de ultramarinos, y su éxito era que sabía hacer un salchichón artesanal a la manera genovesa. Lo hacía a la manera de Génova, eran carniceros, charcuteros, y ese fue su verdadero éxito, y luego fueron acabaron traspasando y se quedaron con la fábrica y traspasaron el negocio, pero Prolongo nació como una tienda de ultramarinos. Sí, ese salchichón malagueño, ¿no?, que tiene origen italiano, para que la gente genovés. lo sepa. Sí, exactamente. Es que hay que pensar que nos estamos rayando mucho, pero bueno, pero al final a mí me historia gusta, cruzada. Son además capítulos diferentes. Ahora hay que pensar que en el siglo XVIII o en el siglo XIX ir de Málaga a Génova se tardaba menos que de Málaga a Madrid, porque se cogía un barco de Málaga a Génova, claro. Que cuando tardía un barco de Málaga a Génova, 2, 3, 4 días, más no tardaba, y de Málaga a Madrid el viaje era incomodísimo. Entonces Picasso vino de un pueblo de Génova que se llamaba Sori, muy cerquita pero vinieron los Cafarena, muchos apellidos italianos vinieron de Génova, porque había mucha relación entre Génova y Málaga. Por eso no lo sabía. Por el puerto, mucho intercambio. Volviendo a Zoilo, estabas diciendo que iba en bicicleta por Pedregalejo, o sea que ahí tenía que tener buenos gemelos porque ha cargado, y esas zonas que tienen bastantes cuestas, ¿no? Cuando te metes más. Ir al colegio de la Asunción, no se lo deseo yo, una buena cuesta, incluso él me contó que una vez se le rompieron los frenos bajando la cuesta con la bicicleta de entonces. Claro, él tenía pues 13, 14, 15 años. Claro. Con esa edad. Y ya él se estableció, su tío Isidoro Álvarez, en la tienda de calle Granada, y que se llamaba Ultramarinos Álvarez. Hay incluso una foto que todavía viene el nombre de Ultramarino Árabe, sería 1950, pero esa tienda yo he documentado que ya estaba abierta por lo menos en 1916, y era propiedad, de hecho todavía sigue siendo de los descendientes, el edificio de Ana Guerrero de las Peñas, que estaba casada con Antonio Florido. Era un matrimonio que eran originales de Casaragonela, y tenían ellos una tienda de comestibles, abacería, como se llamaba entonces, por lo menos desde 1916. Y ellos son los que se la venden al tío de Zoilo, que se llamaba Isidoro Álvarez. Y Zoilo es cuando ya se instala allí, con su negocio. Se instala allí perfectamente. Exactamente, lo hace, si no me equivoco, en el año 1956, ¿verdad? O sea, Zoilo, digamos, lleva al frente del negocio. La historia la cuenta él. Entró un vendedor de aceites, he dicho Isidoro porque me viene, es Antonio Álvarez. El tío de Zoilo, he dicho mal, Antonio Álvarez. La historia... Te has confundido con el del Corte Inglés. Con el del Corte Inglés, por ejemplo, tenéis también el Corte Inglés en la cabeza, que estamos preparando también un podcast sobre el Corte Inglés, y por eso se me ha venido a Isidoro Álvarez. No, era Antonio Álvarez. La historia es que entró un vendedor de aceite en la tienda, en el año 56 precisamente, y le pidió, estuvo negociando con el tío de Zoilo hacer el traspaso. Y entonces Zoilo le dijo a su tío que antes que se la traspasara a un desconocido, que porque no se las traspasaba a él. Y entonces al final se las traspasó a Zoilo, y estuvo, ahorrando bastante para poder pagar la tienda. O sea que al final se la traspasó porque se le iba a traspasar a otras personas, y por eso se la traspasó a él. Entonces del año 56 ya es de Zoilo. La tienda de Ultramarino. Y además se ha mantenido como un negocio absolutamente familiar. Absolutamente familiar. Totalmente. Allí han trabajado, Zoilo tiene 3 niños, pues allí está trabajando ahora mismo Luisa, estuvo trabajando también el hijo pequeño, y también hay un sobrino suyo, Geray, o sea que sigue siendo un negocio completamente familiar. Y es más, Zoilo, que es como decimos, es un nombre, conoció a la que iba a ser su mujer porque trabajaba en una tienda de huevos que estaba un poquito más arriba, en la misma acera. Y entonces allí conoció a Mari Carmen Rodríguez, que era una huevería. Negocio que hoy nos sorprende. Y que yo sí recuerdo de chico, vendían huevos. Pero es que huevos había de diferentes categorías. Había huevos de pavo, había también huevos rotos, porque los huevos que se rompían no se tiraban. Se vendían a menor más precio, barato. Pero también se vendían. Bueno, pues con Mari Carmen Rodríguez y Zoilo pues montaron este negocio trabajando mucho y de sol a sol. Como decía Zoilo, mientras el cuerpo aguantara. Y le sigue aguantando. Totalmente. Le sigue aguantando. Hablaba precisamente de que conoce a su mujer en un negocio próximo a donde se encuentra a día de hoy todavía Ultramarino Zoilo. Y es que hay que imaginar que en los años 50, esa Málaga, esa calle Granada sobre todo, era muy rica comercialmente. Era una vía donde había mucho comercio. Y me ha sorprendido que había un colegio también frente a la iglesia de Santiago, que está justo enfrente. Dependía de la iglesia de Santiago. Me ha sorprendido. Dependía de la iglesia, y ese colegio
ha estado funcionando hasta hace mucho, porque yo en los años 80, 90 incluso lo recuerdo. Ver niños de allí, era un colegio de párvulos, prácticamente, de párvulos, porque en el centro había entonces muchas escuelas. Mi hermano mismo estudió en una de Calle de la Victoria, pero eran colegios de infantil, de preescolar, en el que te enseñaban a leer y escribir y poco más, ¿no? Lo que Picasso llamaba las migas, sí, donde estudió Picasso, pero en el centro había entonces muchos colegios pequeñitos de niños ya cuando empezó la EGB, pues todo esto ya se dispersaban. Sí, sí. Hablar de la historia también de Zoilo, hablar de dos protagonistas o dos personajes que circularon alrededor de este Zoilo, y me apetece que nos cuentes quiénes son estos dos personajes. Uno es Pepe Negrete. Pepe Negrete, que era el librero que vivía en el mismo edificio de Zoilo, vivía en la primera planta, porque la librería de Pepe Negrete, que yo también cerró en el 82, creo que cerró en el 80, si no me falla la memoria, porque al pueblo le dio un infarto, pero era un templo de la sabiduría en Málaga. Era un librero completamente heterodoxo, muy, muy particular. La librería era mínima porque era el portal que hay al lado de Zoilo, y lo amplió a la primera planta de la casa, porque él vivía en la primera planta porque estaba casada con la hija del sacristán de Santiago. La hija del sacristán, campanero de la iglesia de Santiago, era la mujer de Zoilo. La mujer de Pepe Negrete. Y entonces Pepe Negrete vivía en el mismo edificio de Zoilo. Y era una librería que tenía muchos libros de humanidades, libros que recomendaba el mismo Pepe Negrete. Pepe Negrete era una librería que no tenía mostrador. Él atendía una mesa camilla. Él tenía una mesa camilla donde tenía sus papeles, sus libros, donde despachaba. O sea que era completamente... y luego la librería era un museo. Toda la escalera y la primera planta tenía una cantidad de objetos verdaderamente raros, extraños, que él había ido recopilando, ejemplares de periódicos antiguos. Tenía un trozo de madera de la fragata Gneisenau. Sí. ¿Cómo es? Gneisenau, sí, la fragata alemana. Nunca he aprendido a decirlo. Gneisenau tenía un trozo de madera, tenía la cerradura de la casa de Salvador Rueda. Cosas raras. Increíble. Cosas raras tenía él allí. Y la casa de Salvador Rueda, que vivía en La Coracha. Esta casa tenía la cerradura. Es un gabinete de curiosidades, si ¿no? Casa o la original de Machara Vialla, pero te tiene la casa Salvador Rueda. Todo el museo de Pepe Negrete acabó en un instituto que creo que es el de Welling. Creo que es el instituto de Welling, acabó allí y están allí poco a poco sacando también para exponer todo este tipo de objetos. Pero bueno, que era un librero muy singular, y que si viera Pepe Negrete cómo está el centro de Málaga ahora, pero bueno, en fin. Eso ya es otro tema. Es otra historia, sí que es verdad, sí que es verdad, y decía Curro, ¿no? La importancia comercial de esa calle Granada. Sí. Con los comercios, los tradicionales de unos la comercios, época. Unos comercios de a pie, que a día de hoy no lo son. Se han son. convertido en asunto de un podcast histórico, pero que es verdad que pasear por calle Granada era pasear además por todo tipo de comercio. Era una arteria absolutamente fundamental. Pasaba el tranvía por la calle Granada, efectivamente. Y era uno de los dos lugares del tranvía más complicados de todas las líneas de tranvía que había. Los dos lugares más complicados era la curva de calle Granada, donde ahora mismo está el Pimpi. Esa curva era muy estrecha, es muy cerrada, tenían que echarse los peatones a un lado, y luego también otra que había en Capuchino, en la calle Capuchinos, que acaba en la plaza de Capuchino. Esa calle es súper empinada, y eran los dos tramos más complicados de la red de tranvía. Bueno, pues pasaban los tranvías. Zoilo cuenta que cuando llovía muchísimo, había un puesto de melón en el Cine Astoria, y él veía a los melones rodar alguna vez que llovía muchísimo por la calle Granada para abajo. Era una calle que tenía muchísima vida. En lo que ahora mismo es el Palacio de Solesio, llegó a haber una taberna, la de Santa Hipólita, había una carnicería, en la misma acera de Zoilo también había una huevería, una panadería, o sea que había y sobre todo en lo que es ahora mismo la plaza de, donde está ahora mismo el Palacio de Solesio, el hotel este maravilloso que han abierto, que se ensancha mucho la calle, ahí ponían muchos puestos vendedores ambulantes, o sea que todo eso... Ahí se ensancha mucho la calle, y nosotros lo contamos en el podcast dedicado al Palacio de Solesio, que era el rey de la baraja, fue el comerciante, que al final tuvo el monopolio de las barajas de cartas para exportar a América. Él recortó el palacio precisamente para que los carruajes con los naipes pudieran dar la vuelta en calle Granada y entrar por los almacenes del palacio, del Palacio de Solesio. Por eso esa calle es un poquito más ancha. Porque es verdad que llama la atención la estrechez en determinados puntos de calle Granada. Totalmente. Dices, imposible que por aquí pasaran los carruajes. Bueno, pues el problema en ese caso concreto estaba en la curva.
Estas digresiones son maravillosas. Estas digresiones y estas divagaciones es lo que verdaderamente le da por verdad. Claro, porque te va acordando de anécdotas y vas hilando. Estamos hablando de un tramo de calle de cuánto pueden ser, 100 metros, 150. Sí, y menos incluso. Pues es que la historia que hay entre esas dos fachadas. Totalmente. ¿No? Efectivamente. Hay otros personajes secundarios, decía antes que era dos, uno de ellos era Pepe Negrete y otro caso es el de Hipólito Lucena, que alguna vez lo hemos mencionado aquí por el podcast, exactamente. Un libro maravilloso que escribió Antonio Soler recientemente, Sacramento, eso es, que cuenta la historia de Hipólito Lucena, que también nosotros la esbozamos de manera muy transversal en el podcast que se dedicó al antiguo convento de la Merced, a la iglesia de la Merced. Claro. Efectivamente, toda esa, bueno, iba a decir toda esa mitología, ¿no? Toda esa realidad con el cura, que al final, ¿no? Que es un personaje, sí. Sigue siendo un personaje polémico porque las personas que Zoilo lo alcanzó a conocer. Claro, eso cuenta en el artículo y es curioso. Y yo cuando le preguntó a Zoilo por él, claro, él cuenta que lo que hacía Hipólito no lo sospechaba nadie, por lo menos de los que vivían allí. Claro, ellos lo que veían, y me dice Zoilo, que ellos veían un buen hombre. Claro, que los años finales de los 40, principios de los 50, ser párroco de la iglesia de Santiago es un puesto importante. Puestazo, ¿no? Porque es una de las iglesias más importantes de Claro, porque además cuando se destruye la iglesia de la Merced, toda la feligresía pasa a depender de la iglesia de Santiago, con lo cual se convierte en un punto absolutamente neurálgico. Pues hoy lo cuenta de que nunca vio, y mira que él ha estado toda la vida enfrente de Santiago, que nunca vio tanta vida en la iglesia de Santiago como en aquellos años. O sea, que fue un cura que dinamizó mucho la iglesia, que ayudaba mucho a los pobres, que hay que tener en cuenta que en la zona de Mundo Nuevo, donde ahora está el túnel de la Alcazaba, y había muchas chabolas y viviendas, entonces, que estaban al lado de Santiago. Entonces, él ayudó mucho también a todas estas personas. Entonces, él defiende mucho a Hipólito Lucena. Pero es verdad que tenía un grupo de admiradoras que se llamaban las Hipolitinas, a las que él concedía ciertos favores sexuales y para ello lo hacía en la iglesia de la Merced. Claro, la iglesia de la Merced se había quedado completamente no estaba derruida todavía. Sí, estaba la fachada. Pero había ya un salón parroquial que dependía de Santiago y hacían proyecciones de cine. De hecho, Pepe Negrete, hicieron obras de teatro también, y Pepe Negrete actuaba de apuntador en estas obras de teatro que hacían allí en los salones de la iglesia de la Merced. Y entonces parece que este lugar el caso es que uno ve las fotos de Hipólito Lucena, que se han conservado algunas, y no era un cura atractivo. Era un cura bastante... No, pero sí tenía esa atracción, ese carisma. Decía que era un tipo profundamente... que tenía... Carismático, que tenía algo, ¿no? Carismático. Que tenía un imán y que era un tipo profundamente carismático. Sí. Y Antonio Soler cuenta cosas... Bueno, que Antonio Soler le llevó un álbum de fotos de una de las... Bueno, vamos a contarle, hablando de la Hipolitina. Resulta que cuando se descubrió un poquito en la iglesia, no daban crédito. En la iglesia no daban crédito que un cura tan ejemplar que era un escándalo mayúsculo. Que era un escándalo mayúsculo. Entonces, según cuenta la novela de Antonio Soler, enviaron a un seminarista para que ayudara al párroco, un dominico que era seminarista, para que ayudara al párroco, y en realidad era un espía. Era un espía que se dedicó a observar si efectivamente el comportamiento esto, ¿no? Y él fue el que lo ratificó. Entonces fue cuando ya el obispo ya obtuvo las pruebas de que aquello no era decir habladuría, ¿no? Y según cuentan, apareció un coche negro en la iglesia, en la calle Granada. Se llevaron a don Hipólito al Vaticano. Gracias a que tuvo cierto permiso del gobernador civil, le rasparon las manos para que no pudiera consagrar más. Y estuvo durante unos años encerrado en un monasterio de los Alpes suizos. Esto fue en los años 50. Eso iba a preguntar, ¿de qué año estamos hablando? Porque yo sé la historia, pero no la ubico. Era el 50 y tantos. No sé precisarlo más, pero era el 50 y tantos. Hipólito Lucena volvió a Málaga en los 80. Y todavía algunas hipolitinas fueron a buscarlo al aeropuerto de Málaga. Cuando volvió en los 80, habían pasado más de 20 años. Y volvieron todavía, y de hecho el álbum de las fotos de don Hipólito y de todas las cosas de don Hipólito que tiene Antonio Soler, se los dejó un descendiente de una hipolitina, que lo atesoraba como un antiguo tesoro. Hipólito Lucena es uno de los personajes. El Aba Galán lo saca en alguno de sus libros. A mí yo llegué al conocimiento de Hipólito Lucena con los libros del Aba Galán. Y yo recuerdo que Antonio, le contó a Javier Recio, se lo contó Julián Semero. Julián Semero le contaba estas cosas, pero entonces eran los años 80, 90. Sí, estaba todavía muy reciente y esa historia durante muchos años infante. Estuvo tapada por un manto de silencio importante, porque es que su capacidad de persuasión era tal que incluso muchas de las hipolitinas no eran conscientes de que aquello que hacían era una manera de agresión, digamos. Era al fin y al cabo
Bueno, Así es. historia también y dentro de que estamos acabando con esta historia un poco más lúgubre, ¿no? Por decirlo así, pero que... Más truculenta, que se aparta totalmente de la Nochebuena. Hemos empezado hablando de Nochebuena, frutas cachadas, exactamente, pero... y estamos terminando de Terminando hablar hablando de la hipolitía. Exactamente. No, pero lo que quiero decir es justo eso, que al final estamos hablando, el tema principal son esos ultramarinos y cómo al final podemos ir enlazándolo con mucha más historia porque siguen teniendo ese sabor de una Málaga de hace unos años, de esos comercios que al fin y al cabo están vinculados con la iglesia que tiene enfrente, con la historia también de un librero que estaba encima. Pues, o sea, que a final, raíz de estos vida, sitios... aunque nos parezca mentira, porque ahora ya todo eso no existe, con la vida de barrio. Exactamente. El centro era un barrio. Exactamente. Entonces, Pues todos mira, estos sitios que cuentan la mucha farmacia historia. que hay haciendo esquina con la Plaza de la Merced, yo el comercio más antiguo que he documentado en Málaga es de mediados del 18. Sí, Estamos sí, hablando de comercios Eso que eran es. antiquísimos. En ese comercio se llevaba incluso a en la farmacia se llevaba incluso a momificar cadáveres, ¿no? Para Curioso. poder enterrarlos, Efectivamente. ¿no? Para poder enterrarlos. O sea que estamos hablando de una zona comercial Totalmente. vamos, De primer orden. Sí, sí. Qué bueno. Vamos a ir cerrando el podcast. Yo simplemente quería subrayar algunos nombres que sabemos que han visitado ultramarinos zoilos que me han llamado la atención, como era el caso de Emilio Aragón, de Matías Prat, de Maribel Verdú, y destacabas tú algunos más también, ¿verdad, Fernando? Antonio Bandera estuvo no hace mucho. Hay que tener en cuenta que Antonio Bandera vive muy cerca. Claro, vecino, Claro, prácticamente. Antonio Bandera vive Vecino de en Zoilo. vecino de la feligresía. Claro, vive en calle Entonces, Alcazabilla. Antonio Bandera, Jaime de More Aragón, Eso es. me contó a mí una vez hoy lo que estuvo, bueno, y muchísimas, y creo que... Y Ronaldo, que me ha llamado la Ronaldo, atención. eso me dijeron, Ronaldo, el también, futbolista. sí, Me ha llamado la atención. Qué loco, ¿no? Sí, Y sí, por eso. Qué giro de nunca cambio, hubiera ¿no? imaginado yo... Muy llamativo, por eso. ¿Cuál de los dos Ronaldos? Si pone Ronaldo, imagino que Fernando se refería al Cristiano antiguo, no, o al al antiguo? antiguo, no, Ronaldo Ah. Nazario, digamos, Ah. delantero brasileño, Al digamos. brasileño. Imagino. Sí, yo entiendo poco de fútbol, pero a mí me No, dijeron no, Ronaldo y lo imagino. apunté. Si es Ronaldo, ¿Hace tiene que cuántos años ser te dijeron Ronaldo. Ronaldo? Este verano. Si es Ronaldo, Vale, tiene que ser entonces Nazario. Pero no me veo yo a no me Ronaldo decía portugués. Bueno, tampoco eso. es brasileño. Bueno, yo el brasileño sé que le gusta Al comer. brasileño más para zampar, Sí, sí. sí. Por eso, yo diría que me Un apuestas por poquito de Ronaldo marrón Nazario. glacé para Exactamente. Ronaldo. Uy, eso me gusta también mucho. Ah, pues mira, eso ¿Ves? sí. Sí. Ahí vamos, ¿ves? Pues vamos a hacer Ya- estómago para lo ya que queda de Navidad. Quería Sí, solamente decir una cosa, es que estos ultramarinos desaparecieron muchos de ellos cuando en los años 70 cambió el sistema de distribución comercial alimenticio que había en España, porque entonces no existían supermercados, ni existía lo que ahora mismo es el autoservicio, entonces todo el mundo compraba en estas tiendas de barrio, entonces había menos necesidades y no había tantas marcas ni tanta variedad como hoy en día. Claro. Pero Si era Sotacaballo y Rey. Era Sotacaballo y Rey. Pero a lo largo de los años 70 fue cambiando el sistema de distribución, aparecieron ya a finales de los 60 los primeros supermercados en lo que la novedad era el autoservicio, que tú te acercabas y cogías lo que Tú necesitabas. disponías del Hasta producto entonces tú que llegabas a sí. estas tiendas y pedías, quiero un yogur, quiero un kilo de azúcar, etcétera. Entonces, en los años 70 cambió el sistema de distribución y fue lo que fue echando al traste con todos estos ultramarinos, muchos de ellos centenarios, que existían en Málaga de toda la vida, y ahora ya todos compramos en supermercados, ¿no? Compramos todo en supermercados. Sí, en es cierto superficie, que guardamos como la experiencia del ultramarino como eso, como una experiencia. Exactamente. Como una experiencia casi de reliquia, Totalmente. de ir a comprar cosas súper escogidas. Pero sigue mereciendo la pena. Sigue mereciendo la pena y yo quiero invitar a la gente a acudir ya sea a Zoilo, ya sea a La Mallorquina, La Manzana de Oro o el de Calle Martínez se me olvida. Sé que es Barba. Juan de Dios Barba, exactamente. Sé que es Barba, pero nunca me acuerdo del nombre completo. Fernando, Ana, yo tenía miedo de que nos quedásemos cortos en esta historia y llevamos más de 28 minutos hablando. O sea que... Y podríamos seguir todavía. Y podríamos seguir. Y podríamos seguir hablando de otros ultramarinos. Eso. Podríamos Sí, hablar sí, de sí. los Alpes, de Totalmente. Además de Juan de Dios Genovés, Barba, de la Pues Mallorquina, eso lo vamos a etcétera. dejar para después de Navidad. Exactamente. Yo Así creo lo que ha haremos. quedado un podcast muy chulo para Muy guay. cocinar Exactamente. la cena de estos días o la comida de estos días. Así que Y para ya disfrutarlo. casi nos queda más que, por supuesto, desearle a todos nuestros seguidores y a todos nuestros oyentes muy feliz Navidad. Que nada, que lo pasen bien en familia. Y nada, muy bien acompañados, si es posible también con nosotros. Ya Exactamente, decimos ya. mientras cocinan. Y Fernando, a ti que decirte que todo lo mejor, que gracias siempre por dejarte secuestrar, ¿eh? Y que un placer haberte Muchas gracias. tenido No, durante es un lujo. todos estos meses, y bueno, y los que nos El quedan. placer es mío. en Que es un memoria lujo, de suya, verdad. mío. ¿eh? Es un lujo. Mil gracias, Fernando, de Muy verdad. bien, pues muchas gracias por todo. Y felices fiestas. Igualmente. Ana, nosotros nos vamos a despedir, pero poco Vamos tiempo a cenar porque... rápidamente, que Eso. tenemos que grabar otro podcast, que además Hay que el grabar podcast otro de la podcast. semana que viene con sorpresa. Viene con sorpresas muy chulo y que la gente sepa eso, que no vamos a hacer parón, que vamos a seguir grabando durante toda la Navidad y Nosotros todo. solo cerramos en agosto. Exactamente, En solo Navidad, cerramos. aquí al pie del cañón. Estamos con todo preparado. Pues Ana, felices fiestas y que nos vamos a seguir escuchando entonces. Felices fiestas, Curro, y gracias a ti siempre.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.